Una noche más de vigilia. Estamos usando este espacio para oración, estudio de la palabra, comunión con nuestro Señor. Oramos a favor de ustedes, oramos a favor de cada uno de nuestros hermanos, así que no tengas miedo y deja tu mensaje en la casilla de comentario con el pedido de oración, tus necesidades. Creemos en un Dios poderoso, creemos en un Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo ayer y hoy. Y aunque hay muchas doctrinas erróneas afirmando de que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, nosotros sabemos por la palabra y a la luz de las Escrituras que sí están vigentes y que el Señor aún sigue operando sanidad, milagros y prodigios y maravillas en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes que todavía tienen fe en este Señor, en este Dios todopoderoso. Y en esta noche vamos a hablar sobre la libertad en Cristo Jesús. Como bien sabemos, hay muchas falsas doctrinas. Y una de ellas es que nosotros, aún siendo hijos de Dios, seguimos siendo sometidos y atados por Satanás. Y esto es una mentira. ¿Has oído alguna vez a un pastor decirte, ven para que seas liberado? O un eslogan que dice, gran campaña de poder y milagro, rompimiento de cadenas, liberación, etcétera. Todo esto no es respaldado por las Escrituras. Así te lo digo de claro y desde el inicio. Esto enseña de que lo que hizo Jesucristo en la cruz, en un madero, no fue suficiente. Y es por eso que hoy necesitas una liberación. Y en algunos casos muchos enseñan la autoliberación, algo que no está en las Escrituras. Por eso en esta noche de vigilia, de poder y de oración, vamos a aprender qué dice verdaderamente las Escrituras. Ven, acompáñame, quédate conmigo, no te vayas. Esto va a ser de gran interés y edificación para tu vida espiritual. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escucha bien lo que dice. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Así que eso de que un cristiano aún lleva ataduras espirituales, una cadena que no lo permite desenvolverse para bien, una atadura, una esclavitud que Jesucristo no pudo liberar en la cruz, pero ahora dentro de una iglesia junto a un pseudo pastor, apóstol o profeta, vas a conseguir esa dicha liberación que Cristo no pudo hacerlo. Imagínense, eso no es bíblico, eso no es teología, eso no es fe genuina. En muchas iglesias han enseñado y aún siguen enseñando que debes en una cruz de madera clavar allí tus problemas. Te hacen anotar en un papel cuál es tu pecado. Te hacen anotar en un papel cuáles fueron tus pecados del pasado, aún antes de conocer a Cristo. Te hacen anotar los pecados de tus ancestros. Luego de estar clavado en una cruz de madero, lo hacen encender fuego. Y de esa manera se libera la persona. Claro, solamente por un año, porque al siguiente año lo vuelven a realizar. Otros más complejos lo que hacen es llenar un ataúd, símbolo de muerte, con todos tus pecados, con los pecados de tus antepasados, y entierran el ataúd o lo prenden fuego. Hermanos, ¿de dónde sale esto? Pero tú podrías decirme, bueno, eso lo hace un brujo, un hechicero. Bueno, eso sería factible, pero te estoy diciendo que esto se vive aún dentro de las iglesias evangélicas, donde no hay conocimiento de la palabra de Dios, pero sí hay mucho misticismo. Y es que para ellos lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. ¿Y qué es lo que te están enseñando de fondo? A no depender de Cristo y a depender del hombre. Tengo un problema. No me salen bien las cosas. No me va bien económicamente. Vivo constantemente enfermo. Pastor, no sé lo que me sucede. Lo que pasa que tú has de estar atado por Satanás.
debes tener una maldición generacional. Por eso tú no avanzas. ¿Has escuchado esa enseñanza? Esa no es bíblica. Mis hermanos, no es bíblica. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo y lo aceptas como tu Señor y Salvador, Él te hace libre. Libre por completo. No por ahora, no por mañana, sino para siempre. En un madero Jesucristo llevó todas nuestras maldiciones y si creemos en Él, ya no hay condenación. No tenemos más maldiciones. No somos culpables por el pecado de nuestros ancestros, como muchos enseñan hoy día. Eso es una falacia, eso es un engaño para mantenerte sometido a la voluntad del pastor, pero no a la voluntad de Dios. Cuando realmente eres libre, cuando crees, cuando tienes fe en Jesucristo o en su obra, eres verdaderamente libre. Pero si tú no crees esto, siempre vas a estar recurriendo a liberaciones pastorales, liberaciones de falsos profetas y aún la enseñanza más absurda, la autoliberación. Y vas a siempre depender del hombre y no de Cristo. Pero como dice Juan 8, si no fue Jesús quien te libera, no eres verdaderamente libre. El único que te puede liberar para siempre es Jesucristo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente creer y aceptarlo en tu vida. En el libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha bien lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto de que ahora vienen y te dicen que tú, siendo un cristiano, estás condenado, que estás atado por Satanás, que tienes maldiciones generacionales que impiden tu bendición y tu prosperidad? ¿Cómo pueden decirte eso? No es Biblia, eso no es teología. La palabra del Señor es clara en Romanos 8. Tú eres verdaderamente libre y no hay ninguna condenación, porque ahora vives en Cristo Jesús y eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura, ¿cómo puede entonces el pasado tocar tu vida el día de hoy? Eso no es factible. Nuevo es nuevo. No es algo que se reforma, no es algo que tiene contacto con tu pasado. La palabra de Dios es clara: nueva criatura. Y no hay ninguna condenación. Colosenses capítulo 1, 13, 14 lo afirma: el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Escucha, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. ¿Por la sangre de quién? Por Jesucristo. Si tú entiendes esta verdad, verás el engaño de este evangelio de maldiciones generacionales, incluso el engaño de cristianos endemoniados. Si Cristo nos hizo verdaderamente libres en Él, ¿cómo es factible creer que un cristiano puede estar endemoniado? Eso es una falacia, es una mentira. No, pero lo que sucede es que lo escuché de un cantante cristiano muy famoso. Lo escuché de un pastor muy carismático. Mi hermano, mis hermanos, mis hermanas, no caigan en ese juego. No importa qué tan famoso sea el predicador, ni qué tan elocuente sea su predicación. Si no enseña Biblia, no debes tú creer. Todo lo tienes que analizar a la luz de las Escrituras, y la Escritura nos enseña que en Cristo somos verdaderamente libres. No existe tal cosa como un cristiano endemoniado, cuando el mismo libro de Colosenses 1:13 dice que gracias a Jesucristo nosotros somos liberados de todo poder de las tinieblas. Y si somos liberados en Cristo, ¿quién nos podría volver a atar, a sujetar? Nadie, porque ¿quién es más fuerte que Cristo? No existe. ¿Quién es más fuerte que el Espíritu Santo que mora dentro de ti? Nadie, absolutamente nadie. ¿Has olvidado la palabra que dice más fuerte es el que está dentro de nosotros de aquel que está afuera? Pero pareciera que hoy dentro de las iglesias cristianas
el que más poder tiene es Satanás. Es impresionante, le tenemos miedo a Satanás y él está derrotado. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué nos está aconsejando? Que no te dejes convencer por estas falsas enseñanzas que te dicen: no, hermano, lo que pasa es que tú debes tener una maldición generacional, debes tener alguna atadura espiritual, necesitas ser liberado. Ven a nuestra campaña de poder, ven a nuestra campaña de milagro, de liberación, rompimiento de cadenas, para que seas libre. Hermanos, no caigan en ese juego. Gálatas 5:1 dice: estad firmes en la libertad que Cristo te hizo libre. Sé firme, es decir, tenés que estar convencido de lo que Cristo hizo, para que de esa manera tu fe empiece a actuar y realmente Dios opere en tu vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Además, en Cristo nosotros somos bendecidos. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Y escucha bien, dice: con toda bendición espiritual. Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Mira, cuando alguien te dice: tú tienes que sembrar, pactar, tienes que hacer un voto, entregar tu diezmo, tu dinero, la mitad de tu salario, tu carro o tu casa para que Dios te bendiga, te está manipulando. Efesios 1:3 lo dice más que claro: tú ya eres bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. No necesitas pactar ni dar dinero a un pastor sinvergüenza asalariado que solo está interesado en tu dinero y utiliza la escritura para manipularte. Y luego las cosas no salen como tú pretendías. Hablas con el pastor y este sinvergüenza, ¿sí? Este vendedor de las palabras de Dios, este ladrón, te dice: ¿sabes qué pasó? Es que no has tenido fe. No has tenido fe, pero ya te dejó sin carro, te dejó sin casa, te dejó sin dinero para pasar el mes. Y el hombre, falso pastor, va con los bolsillos llenos y tú te quedas con esa sensación de culpa o incluso de enojo contra Dios porque las cosas no salieron como te prometieron. Pues has confiado en el hombre, no has confiado en la palabra, no has tenido la sabiduría que Pablo nos enseña a tener y a perseguir, que todo lo tenemos que analizar a la luz de las Escrituras para no tragarnos cuentos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y si todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, ¿cómo alguien te puede decir que hoy estás bajo maldición por algún pecado del pasado? Es decir, que lo que Cristo hizo en la cruz no sirvió de nada. Creer en Jesucristo, arrepentirme, pedir perdón, no solucionó mi problema y aún el pasado me persigue. Eso es una falacia, es una mentira y es un engaño. Porque acá dice claramente: soy una nueva criatura. Y si soy una nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron. Ya el pasado no me persigue. Mi pecado del pasado ya fue olvidado. Por eso creemos en Jesucristo. Pero las nuevas iglesias, estas nuevas congregaciones y estos nuevos pastores modernos te enseñan que tú aún vives atado a tu pasado y que necesitas liberación. ¡Qué engaño! ¡Qué manipulación! Hermanos y hermanas, no caigan en eso y estudien un poco más las Escrituras para darse cuenta de que tú eres verdaderamente libre en Cristo, bendecido con toda buena bendición y que no necesitas pagar para ser liberado o bendecido. Tú ya lo eres. Más poderoso es el que está dentro de ti. No lo olvides. Si tienes al Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, Satanás no puede tocarte. Puede intentar manipularte desde afuera, eso es una realidad. Incluso Satanás intentó que Jesús mismo cayera en el pecado, en el desierto, cuando Satanás tentó a Jesús.
La tentación en sí misma no es mala, no es un pecado, pero pecado es creer en las artimañas de Satanás y desobedecer a Dios. Por eso tú necesitas estudiar las Escrituras para cuando venga la tentación tú le digas, escrito está, y no caigas en el engaño de Satanás. Romanos capítulo 8, verso 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios entregó a su propio Hijo para ti, para que tú puedas tener perdón de pecados, para que puedas tener salvación y vida eterna. Y Él te va a dar todas las cosas, pero tú debes tener fe. Como aquel que entregó a su Hijo también no te va a dar la libertad completa. Sería absurdo. Oye, te envío a mi Hijo para que muera por ti, pero ¿sabes qué? No te va a libertad al 100%, te va a liberar un 50%. Luego tú necesitarás de un pastor liberador. Hermanos y hermanas, si tú eres creyente y tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú ya eres verdaderamente libre. Lo que sucede es que tenemos a muchas personas dentro de las congregaciones manifestando posesión demoníaca, algunas enfermedades espirituales extrañas, y entonces decimos, mira, ahí está la prueba, hay un cristiano que fue liberado de un demonio, hay un cristiano que fue liberado de una maldición generacional. Yo te hago una pregunta sincera y bíblica. ¿Esa persona es cristiana? ¿Es un hijo de Dios? ¿Sí o no? Y aquí las cosas se dividen, porque muchos dirán, sí es un hijo de Dios. Hace 5 años que lo conozco y que está congregando en una iglesia. Tal vez hace 10 años o más. Sin embargo, la semana pasada el pastor hizo una liberación y se manifestó un demonio en esa persona. Si esa manifestación es genuina, si esa posición es real, entonces te puedo afirmar con toda la fe y el conocimiento de la palabra de Dios que esa persona no tiene al Espíritu Santo, no es una nueva criatura, no era un hijo de Dios y por eso posiblemente tenía un demonio en su interior, tan fácil y tan sencillo como eso. No existe cristiano, no existe hijo de Dios poseído por un demonio. No existe. Si realmente tenía un demonio, no era un hijo de Dios. Simplemente era una persona que congregaba sin convicciones, sin fe genuina, sin el Espíritu Santo en su interior, sin haber nacido de nuevo. Porque como ya lo leímos anteriormente, todas las cosas son hechas nuevas. Si no lo es así, entonces nunca fue redimido, nunca fue salvo, nunca recibió al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es o no más poderoso que los demonios. Claro que sí. Y si el Espíritu Santo mora dentro de ti y mora dentro de mí, ¿cómo un demonio va a entrar dentro de nosotros? Y muchos aquí dirían, bueno, lo que pasa es que el hermano pecó y al pecar le dio autoridad al demonio. Bueno, eso no está en la Escritura. Eso no lo afirma la Escritura. La Escritura dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos a Cristo Jesús, que nos restaura, nos perdona y a través del estudio constante de la palabra, nosotros vamos madurando y apartándonos del pecado. No dice que un demonio entra en un cristiano porque pecó. Eso no está en las Escrituras. En Gálatas capítulo 3, verso 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase. Nosotros somos bendecidos a través de Abraham con toda buena bendición. Sí, te lo dejo de tarea para que lo estudies en tu casa, las bendiciones de Abraham, las promesas que se le dio a Abraham, y tú, al ser hijo espiritual de Dios, por medio de tu fe en Cristo Jesús, también eres parte de las bendiciones de Abraham. Para terminar, déjame hacerte claro con un versículo. Mateo capítulo 12, 43, 45 nos enseña o nos refleja que aquí había un espíritu inmundo dentro de una persona y esta persona fue liberada de ese espíritu inmundo y entonces él se marcha y anda por lugares secos, por lugares desiertos. Luego, con el tiempo, regresa a su hogar, donde quiere decir esa persona, donde él estuvo antes, y encuentra la casa ordenada y vacía.
Note aquí, ordenada y vacía. Entonces este espíritu inmundo va y toma a 7 espíritus peores y vuelve a entrar en esa persona, haciendo que el estado actual ahora de esa persona sea peor que la vez anterior. Y de aquí se agarran para decir que un cristiano, cuando peca, puede ser poseído por un demonio. Pero la cita de Mateo 12:43 está hablando de alguien que no es cristiano. Está hablando de una persona que pudo bien ser liberado de la posesión demoníaca. Por eso dice la casa ordenada y vacía. ¿Qué quiere decir vacía? ¿Lo has puesto a pensar? ¿Te has puesto a meditar en eso? Quiere decir que esa persona fue liberada del demonio, pero el Espíritu Santo no entró en ella, no entró a morar en ella. Entonces sufre una liberación, pero su interior está vacía, sin el sello de Dios. Entonces, con el paso del tiempo, el espíritu inmundo viene, lo ve que está ordenado y vacío y vuelve a ingresar vacío. Así que no está hablando de un cristiano, porque el cristiano no está vacío. El cristiano tiene al Espíritu Santo en su interior, y si el Espíritu Santo mora en él, cuando el espíritu inmundo venga, va a decir: ops, acá ya no puedo hacer nada, Dios está con él, yo no puedo ingresar. Entonces no hay tal cosa como un hijo de Dios endemoniado. Sí nos puede manipular Satanás, ¿sí?, a través de diversas circunstancias, pero la decisión siempre va a ser tuya si decides creerle a Satanás y hacer lo que él te manda. Pero eso no significa que tú estás poseído. Sin embargo, la Escritura nos enseña que si nosotros pecamos, lo que hacemos es ponemos triste al Espíritu Santo. ¿Sí o no? No dice que el Espíritu Santo abandona al creyente. No dice que el Espíritu Santo permite que un demonio entre en el creyente, sino que dice que se pone triste, pero sigue morando en el creyente. Por tanto, ningún espíritu inmundo puede entrar en el creyente, porque el creyente ya fue libre cuando creyó en la cruz, creyó en la obra de Cristo. Entonces ya no hay ninguna maldición en el creyente, no existe tal cosa como maldición generacional, no existe tal cosa como creyente poseído por demonio. Nada de eso es real. Si tú ves todas estas cosas en alguien que dice ser creyente, ahora ya tú lo sabes. Esa persona no tiene al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo dentro de las congregaciones? Un pastor que está pastoreando no ovejas, sino un montón de cabritos. Personas que no son arrepentidas, personas que no tienen la palabra de Dios en su corazón, que no obedecen a Dios, personas que tienen remordimiento, que lloran mucho, que danzan mucho, que gritan mucho, pero que no han nacido de nuevo, y por eso podría ser poseídos por demonios si tal cosa fuera real, porque lo que también vemos hoy es mucha manipulación psicológica, no es posesión demoníaca, y en otros peores casos simplemente son shows y teatros, actores pagados para que el pastor quede como el super ungido y la iglesia siga bendiciendo al pastor económicamente. Así que tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Y hasta aquí la palabra de hoy. Espero que te haya quedado claro, espero que te haya servido, que hayas entendido que si tú eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, no hay maldición contra ti, no estás bajo ningún pecado generacional y no puedes tú ser poseído por un demonio. Si alguna vez te hicieron creer esta mentira, entonces hoy conoces la verdad. Hay mucha diferencia entre un hijo de Dios y uno que está con la casa vacía y ordenada. Aparentemente es cristiano, aparentemente asiste a la iglesia, aparentemente adora al Señor, aparentemente vive bajo un orden, pero la verdad es que está vacío. Y el creyente verdadero jamás está espiritualmente vacío. Tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios en ti. Si Dios está en ti, ¿cuál espíritu inmundo va a ser más poderoso para poseer tu mente, tu corazón y tu cuerpo? ¿Verdad que nadie, no hay ni un espíritu más fuerte que Dios? Claro que no. Eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios y eres bendecido
con toda buena bendición espiritual. Así que no existe tal cosa como cristiano endemoniado ni maldiciones generacionales. No crea ese engaño y vive plenamente de la libertad que Cristo te hizo libre. Hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios los bendiga grandemente. Dejen sus pedidos de oración. Esta es la penúltima noche de vigilia y vamos a seguir orando por cada uno de mis hermanos, por cada uno de ustedes. Creemos en un Dios de poder que todavía hace cosas grandes en las vidas de aquellos que deciden